Cuando llego a un lugar, siempre la cultura de los años de estar en las congregaciones nos ha hecho pasar como un péndulo, ¿no? Solo voy para escuchar la palabra, solo voy porque me gusta la adoración, solo voy porque veo un hermano. Hay un combo de circunstancias, pero estoy aprendiendo en los años que transcurren en la vida a entender que desde que uno está viniendo, es más, desde antes, uno quiere ir ya gozando el encuentro que vamos a tener. Comienza Simón ahí al principio hablando la oración de el sistema de recompensas, entender las recompensas del Señor. El Evangelio, como tenemos la cultura, yo siempre hablo la importancia de entender un poco de historia, la diferencia entre ser conquistado y ser colonizado. Lo hemos hablado ya mínimo 3 veces en MDB Miami, esta será la 4ª, simplemente como introducción. Pero cuando uno tiene la mente que fuimos conquistados, todavía bajamos la cabeza, todavía vamos como que alguien me va a gobernar. Alguien va a estar obligándome a bajar la cabeza. Y yo estoy tratando de entender que tiene que migrar ese pensamiento para que cuando vengamos, incluso en este tiempo, el apóstol Juan Balistreri, cuando nos va ministrando las oraciones apostólicas, es decir, ¿qué oraban los apóstoles? Y una de las oraciones es que se nos sean revelados los sistemas de recompensa. En mi mundo de negocios de toda la vida, durante muchos años, al vivir en un país tan extraño como es Argentina, uno trabaja con la misma mente de bajar la cabeza, aunque seas un empresario. Delante de alguien tenés que vivir bajando la cabeza. Y yo escuchaba de oídas, cuando de Estados Unidos venía el primer concepto, que cuando uno hace un negocio, el americano instauró el concepto win to win. Yo gano, tú ganas, o ganamos los dos. Por lo menos el concepto. Después en la realidad a veces cambian las cosas, pero por lo menos quedémonos con la frase, el win to win. Gano yo, pero tú también ganas. Y ese win to win, que es algo del mundo, para mí está copiado de las Escrituras, de este sistema de recompensas. Porque Dios dice, ¿de qué me sirve que me bajes la cabeza si yo quiero que te goces? Yo quiero que vos también, porque mi victoria, si yo no puedo hacer entender que es tu victoria, estamos en el horno y estamos en un evangelio equivocado. Y venía y entré y me pasaron 2 cosas lindas, entre tantas, ¿no? Llego ahí, entro por la puerta y viene una peticita así, la Elena, y viene y me abraza. ¿Cuántas veces la vi en la vida, Elena? 5, como mucho. Y dije, el amor que se imparte se transmite a los que llegan. Y eso es corporativo. Y ya tuve la primera recompensa. Cuando uno se estaba por casar hace ya 49 años, una de las cosas que uno también en los preparativos nupciales pasan es decir, ¿con qué música entramos a la iglesia? Es un clásico ese, ¿no? Para los que se van a casar, para los chicos, es lindo, es lindo. ¿Qué música nos van a pasar? Y uno entra hasta con una ilusión, como que si la música transformase algo. Y hoy cuando terminamos cantando la bondad de Dios, digo, es como que me estaba casando de vuelta, porque decir, Señor, ¿cómo me gustaría también llegar? Y es imaginarme, ¿no? Entrando y el Señor diciendo, ¿viste que somos ganadores? Porque el Señor no tiene problema de decir que somos ganadores. Y encima llegar con una marcha que podría ser nupcial, pero diciendo, Señor, es por tu bondad, es por tu bondad, es por tu bondad. Entonces, los preparativos, uno cuando viene a la congregación, se encuentra con los hermanos, cada abrazo de los que recibimos con Vicky, son especiales, no son inocentes.
Porque el amor de Dios va siendo perfeccionado en cada uno de nosotros. Y ver personas que las vemos de pronto, como a Roberto, que lo vi hace 1000 años, está bien. Caminamos, como yo siempre digo, caminé 3 pasos, no sé si buenos o malos, pero uno ve a las personas y dice, hay algo que el Evangelio nos tiene que trastornar, pero transformar. Y cuando uno está siendo transformado, uno se da cuenta que tiene que llegar a un punto de la vida donde ya no podemos jugar más. Jugar en el sentido de la niñería, de descuidarnos que el Evangelio ya es algo, es en lo que el Señor dice, el Evangelio es cosa seria. Para que se gocen, pero es cosa seria. No puedo jugar con el Evangelio. Cada vez que uno pisa una plataforma, lo he hablado muchas veces y el apóstol Juan Balistreri en este tiempo está diciendo mucho, créanme que no es fácil, porque uno se cree a veces que puede ser superior y uno dice, Señor, ahí sí, me voy abajo de todo. Porque es complejo, porque aprendí a lo largo de la vida que transmitir una palabra es servir una mesa. Servir una mesa. Siempre, no es porque sea algo que te va a dar vuelta a la cabeza, pero siempre dije, ¿por qué los primeros apóstoles dijeron, che, no damos abasto con las mesas? Busquen gente llena del Espíritu Santo para servir las mesas. Y buscan a los 7 diáconos. Y ese pasaje tan conocido, yo dije, tiene que tener algo más, aparte de si las viudas se quejaban o no se quejaban. Hermanos amados, si nunca serviste una mesa, hay parte de la Biblia que nunca la vas a entender. Si nunca hiciste un huevo revuelto, aunque sea, hay parte de las Escrituras que no lo vas a entender. Porque Dios comienza las Escrituras con un problema en la comida y termina las Escrituras sentándonos en una gran mesa a la cena del Señor bendita. Entonces decimos, Señor, vivís hablando de comida hoy con los trastornos alimenticios que hay en la humanidad. Vivís hablando de comida, nos das ejemplos que podamos entender. Y te podés pasar, así como muchas mujeres tienen el libro, me acuerdo cuando nos casamos, uno de los regalos de casamiento para mi esposa era el libro de cocina, allá se llama, de Petrona C. de Gandulfo, una famosísima, que mi mamá aprendió mucho a cocinar, miren cómo quedé, pero mi mamá aprendió mucho porque ella ponía, empezaba antes de cocinar, decía 40 kilos de manteca y después empezaba a cocinar. Bueno, pero exquisito, pero regalo de casamiento, un libro de cocina, y yo me doy cuenta hoy, no miren nuestro cuerpo, pero es profético, era profético, nada más que no nos daba la cabeza. En Argentina, y siempre lo comento, tenemos ese dicho, si sabes, o sea, le decimos a las mujeres, ya cocinas, ya te puedes casar, decíamos, ¿no? Es un dicho popular. Por favor, niñas, no se asusten de estas, permitidme un poco de estas locuras. Pero en el arte de la cocina, del servirte y agradar, acá viene el amor. Acuérdense que básicamente tiene una parte que es eros, una parte que es filios y una parte que es ágape. Vos no podés entender el amor sin entender las 3 opciones. El eros, que tiene que ver con la vinculación, el abrazo y aún también en la intimidad. El filio, o sea, que yo te abrazo porque a través de ti veo un hijo, alguien que se está siendo formado, y viceversa, o un padre que me está formando. Y el ágape, en donde, que es una palabra que a mí siempre me gustó, te sirvo porque disfruto si vos disfrutás con lo que yo te sirvo. No quiero que hagas nada, disfruto verte disfrutar. Y el Señor disfruta vernos disfrutar. De ahí ese abrazo que me alegró la mañana, esa simpleza, ese amor transmitido. Y uno dice, ¿qué vamos a comer hoy? Ahora,
Cuando yo me siento a la mesa, todos aquellos que hemos sido padres, y entramos en la educación, cuando el bebé escupe la comida, primero, fíjate la responsabilidad, a un bebé no le puedo dar comida procesada porque lo daño. Y siempre también lo conté en alguna oportunidad cuando estuve en África, los que son las culturas, al niño, que es tremendo esto, ¿no? Se le pone un pedazo de carne de mono en la boca y muchos mueren. Y dice, si no puede tolerar un pedazo de carne de mono cuando son bebés en la boca, mueren. Porque la cultura esa cree que el Dios de ellos, si le hace tragar ese pedazo de carne de mono, van a sobrevivir. Para que vean que aún en las culturas la comida no es inocente. Pero la comida tiene que ver con todo un elemento de preparación, de tiempo. Yo paso tiempo preparando algo porque quiero disfrutar cuando me siento y quiero servirte. El tema, le puse un título ciertamente extraño, moderno, pero extraño, que suena como fuerte. Anorexia espiritual. Anorexia espiritual. Uno de los conflictos que la iglesia hoy vive. Hemos recibido todo este tiempo una instrucción tan precisa. Muchas veces yo le digo al apóstol Juan, digo, apóstol, me gusta hoy llamarte maestro más que apóstol, porque veo que desarmás la comida, me la da como procesada y me la da en un punto exacto que le digo, hoy estoy escuchando más, y hay que saber discernir eso. Cuando el que habla te habla más como maestro, como apóstol, como profeta, como pastor, no importa, como hermano, uno tiene que discernir la comida. La anorexia es un trastorno en donde limito drásticamente la ingesta. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque mis ojos frente al espejo ven algo que está mal. Mis ojos son los que están enfermos. Uno cree que la anorexia empieza por la boca y en rigor es que tiene dañado la vista. Por eso el Señor dice, pondré colirio en tus ojos. Y esta mañana yo ruego al Padre de las luces, como cantábamos, que ponga colirio en sus ojos, para que no sea distorsionada la imagen, la palabra, para que la palabra también la puedan ver, no solamente comer u oler, para que todos sus sentidos estén activos. Esta distorsión pasa cuando la persona se mira a un espejo y dice, me veo gordo o gorda y dejo de comer, o sea, trastorna un problema que empieza en la vista. Uno va al médico a tratar el estómago, el gusto, y está en la vista. En una palabra, si esa persona fuese ciego, tendría que investigarlo, no lo sé. ¿Hay ciegos anoréxicos? No lo sé. Tema para que desarrollen. Esa distorsión de la imagen corporal me hace llevar también a que cuando estoy en una congregación, ¿qué cuerpo de Cristo es el que yo estoy viendo? Me siento en la mesa, como este alimento. Cada domingo, cada día de reunión, de oración, escucho una escuela de liderazgo, planifico esto. Hermanos, son todos encuentros que tienen mucho que ver con la forma en que comemos. Tuve la oportunidad, estando ahora en Miami, única vez en la vida, lo fuimos a ver a Messi. Mi yerno nos regaló la entrada. Y claro, y uno ve ese show, porque ya es un show, y ve primero la organización, ve todo, pero cuando ves correr a esos jugadores, uno, aparte de las habilidades, no comen lo mismo a veces, porque se están entrenando.
O sea, comen para. Por supuesto, todos tenemos gustos, todos, pero comen para. Usain Bolt, la comida, también una vez me puse a estudiar eso, la comida del corredor no es la misma que del futbolista, no es la misma del que levanta pesas, no es lo mismo. O sea, ¿para qué estás comiendo? ¿En qué te está entrenando el Señor en este tiempo? ¿Te da un negocio, que también vamos a hablar de ese tema? ¿Para qué te lo da el Señor? ¿Te da un estudio? ¿Para qué te lo da el Señor? ¿Te da el ser hijo? ¿Para qué esta etapa soy únicamente hijo? ¿Por qué no puedo discernir? Y el Señor lo dice, coméis y no discernís el cuerpo. Esa palabra a mí siempre me ha pegado, porque 1000 veces uno iba, tomaba la cena del Señor y coméis, 1 Corintios, y coméis sin discernir el cuerpo. Pablo tenía claro, decir, señores, tengas o no tengas que comer, el Señor quiere que seas ejercitado permanentemente en cómo te alimentás. Cuando uno habla del proceso de crecimiento en esta anorexia espiritual, cuando hemos comido mal, hermanos, en los 23 años más o menos que estamos caminando juntos en el ministerio, con MDB, con el apóstol Juan, con nuestros hermanos, porque nosotros cuando vengo acá, como dice mi hermano el pastor Alejandro, estoy esforzándome a poner primero mi hermano y después la gracia que el Señor dio en él, porque necesito sentirlo parte de mi cuerpo. Y uno no solo que disfruta, anhela verlos crecer. Anhelamos, como cualquier hijo, anhelamos que te vaya bien. Anhelo que te vaya bien. Anhelo que lo que en tu mente, por eso, ¿qué nos pasa? Las culturas modernas han metido en los sistemas, y de ahí salen los famosos, que salió de acá, el famoso sistema Ponzi, donde me puedo hacer rico sin trabajar. En una palabra, me puedo hacer rico sin comer. Puedo crecer sin comer. Por eso anorexia espiritual. Porque eso también es anorexia, ¿eh? Hacer negocios sin trabajar es anorexia espiritual, No hay problema. Yo hago así, soplo la lámpara de Aladino y la riqueza vendrá sobre mí. Y lo hemos creído. Tenemos tristemente hermanos nuestros que han caído en estos sistemas de recompensas falsos, mentirosos. Comida adulterada. ¿Por qué han comido? Comida adulterada. Cuidado con la comida adulterada. Porque en la palabra de Dios también hay comida adulterada. De las plataformas sale comida adulterada. De las plataformas sale comida contaminada, no procesada según el diseño perfecto del Padre. Y eso tenemos que tenerlos todos claros. Los jóvenes en primer lugar. Yo tengo 74 años. Por más que me digas, te voy a someter a un tratamiento de comidas que vas a rejuvenecer 20 años. Mira, ojalá, pero el Señor puede hacer todo, pero es más fácil que algún joven diga, haciendo una corrección en mi alimentación, puedo tener un cuerpo más saludable, que a una persona que ya tiene. Con esto no es motivo para que a partir de ahora no me cuido más, no, al contrario. Y entonces, esta anorexia espiritual afecta nuestro matrimonio, porque comemos indebidamente, porque nos alimentamos según la vista, engañosos por los sistemas. Yo tengo que meditarlo todo eso. El fruto, cada vez más cuando el Señor habla, necesito que maduren, esa palabra, y siempre cuento la misma historia, vivo en la zona de manzanas y peras. Bueno, pero cada vez hay algo nuevo que me aparece. Dije, Señor, separado de ti nada podemos hacer. Y entonces empecé a estudiar el fruto. Dije, Señor, tengo un conflicto con esa palabra.
que es el fruto. El fruto, alimentado por la planta, va creciendo y va madurando. Cuando está maduro, descubrí en lo natural algo que también dije, Señor, me tenés que dar una respuesta para esto. Cuando el fruto está maduro, la planta dice, no te quiero más, porque si te quedas, ya no te puedo dar más y ya no servís. Es más, me estás produciendo peso. Las ramas dicen, che, ¿viste como los hijos cuando se van a los 80 años de la casa porque ya los hijos quieren quedarse ahí con los padres? Bueno, patadita para los hijos. Pero que no está mal hasta cierta edad. Van cambiando las edades, no van a poner para tanto. No. Pero ese fruto maduro tiene un diseño dado por el Padre. Dice, el fruto maduro, cómanlo. ¿Qué es el fruto maduro? Deseable. Y le decía a Vicky estos días, Vicky, ¿no sentís que en los últimos años, si hay gente que nos quiere comer, entiéndase la palabra, nos desean como antes? Somos fruto deseable, porque hay algo importante. Estás diseñado para que alguien te coma. Cuando estás maduro. Por eso el Padre con su Hijo, cuando estuvo maduro, tuvo que matarlo. Porque dije, ya no puedes dar más. Ahora te tienen que comer el pan de vida. Y la mujer no entendió. Si tú me comieses, come este pan, no va a tener hambre. Si tú tomas esta agua, o sea, comeme y vas a pasar a otra generación. Pero esa palabra suena media rara, porque sí, pero quiero seguir viviendo. Está bien. Por eso el proceso de perfeccionamiento de los hijos de Dios va con los años. Ahora ese fruto maduro queda en la planta. Nadie lo comió. Ahí entramos todos. Miren qué hermoso que es el árbol de vida de Miami. Miren todas las frutas. Ahí sí que, pastor, me imaginá a todos colgando acá. Estamos todos colgados de un pelo ahí. Y todos deberíamos ser frutos deseables para esta tierra. Para esta tierra. Alguien me tiene que comer. En los trabajos, mientras estudio. O sea, no importa cuándo, alguien me tiene que comer. Ahora, cuando el fruto ese maduro no es comido por nadie, viene el proceso dado por Dios también en su diseño. Se pudre, cae a tierra. Y algo más que estudié acerca de ese fruto maduro. Cuando estás en la naturaleza, no en el supermercado, estás en la naturaleza. Se pudre y cae a tierra. El Señor dice, no hay problema. Yo a vos, y no es que te reencarno, ojo, cuidado con la reencarnación. No. Ya cumpliste tu función. ¿Sabes qué es interesante? El fruto maduro, cuando cae y se pudre, empecé a estudiar. La semilla no muere. Aún de la humedad de la pudrición se alimenta. Y aproximadamente se calcula que en 7 años una semilla que cae sola sin que nadie la toque, a los 7 años puede estar dando fruto de vuelta. O sea, el Señor tiene la forma de regenerar, no vuelvo a repetir, no con ninguna reencarnación, pero dice, ¿por qué no te dejaste comer? ¿O por qué no te quisieron comer? Y Señor, porque tengo tantos conflictos, y es cierto. Fruto verde no lo quiere comer nadie. Por eso, cuando uno ve a estos niños acá atrás, en lo que llamamos escuela dominical, instrucción de niños, como ustedes lo llamen, ahí ellos están comiendo. Por eso me sorprendió. Vi cuando yo fui a saludar, vienen los niños, nos abrazan. Digo, eso sale de ustedes, de sus casas. Cuando venga alguien, usted vaya y dígale, hola pastor. Y uno los ve a los pequeños y nos gozamos. Porque digo, el amor tiene que ser sin fingimiento. Enséñenle a los niños. Hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer. Pero le decía a los pastores acá, si yo veo una generación con los niños, me hablaba la pastora Tessa con cómo están instruyendo a los niños, con el sistema de recompensa, dije,
Ya me diste el mensaje para el domingo. Porque todo lo que ustedes o nosotros no podamos hacer, algún niño va a recoger, va a haber comido la comida perfecta, va a haber dicho, yo aprendí a comer. Y hago la digestión y sí sé que tengo que ser fortalecido esto. Y los niños lo saben. Y nosotros que nos hemos hecho, nos hemos endurecido. Por eso la anorexia espiritual tiene que ser muy, muy tratada. Pero vuelvo a repetir, nunca lo había visto de esta forma. Y no voy a discutir con los médicos, porque como dijo el pastor Vanini, soy ingeniero. Entonces, o sea, cuadradito. Entonces, pero sí entiendo esto, sí entiendo cómo el Señor nos va necesitando maduros, porque esta tierra, vinimos durante muchos años y disfrutamos cuando venimos acá. Y vamos viendo los cambios culturales. Dice, ese fruto maduro, yo decía, Señor, si Juan dice que separados de ti nada podemos hacer. Pero yo les decía, pero ese fruto maduro, al ser comido por otro, ese otro ya no está separado de la vid. O sea, es un misterio, entra dentro de los misterios del Padre. Los apóstoles sabían muy bien cómo ir transmitiendo el Evangelio y sirviendo mesas, a diferencia que empezaron sirviendo las mesas de las viudas, y entendí esto. Cuando vos no sabés servir una mesa, es muy difícil que sepas expresarle el Evangelio que vos querés transmitir. Porque lo primero que hace el Señor es servirte. Ahora, en la palabra servir, hay conceptos que deben ser también tratados. La Biblia habla mucho del siervo fiel, el siervo, los siervos de Abraham, los siervos de acá, el siervo de tal o cual. Fíjense que el siervo, esto es un tema de palabras, no es el sirviente. El siervo no es sirviente. Las culturas han trastornado nuestra mente, nos han dado una comida adulterada y nos han enseñado muchas veces que servir al Señor es ser sirviente, y el sirviente no difiere del esclavo. El sirviente no habla, no piensa, no razona. Y una de las cosas que el apóstol Juan en este tiempo está diciendo, devolvámosle el cerebro a las iglesias. Y lo dijo el apóstol, ¿dónde fue que lo dijo? En México. Y escuché ese rey y me encantó, porque dijo, devolvámosle el cerebro. ¿Por qué? Porque en el concepto de sirviente, el sirviente, fíjense que el siervo de Abraham era el administrador. Le mandó a buscar esposa. O sea cuando uno entiende que el siervo es pensante, vos, siervo del Señor, tenés derecho y tenés que aprender a servir la mesa, porque no te puede estar el pastor dando la comida en la boca todo el día. Porque los pastores también van creciendo, van envejeciendo y se van cansando de, Guille, tengo que seguir dándole comida en la boca. A Elena podés hacerlo, ya, aunque Elena ya come sola y todo eso. Y digo Elena porque es la que me aprendí. Es de mi club de fans. Pero yo veo la sencillez con que ellos lo expresan y lo hacen. Y el otro día me maravillaba la comida mientras comían. Estaba Amy, y mientras ella comía con su boca, repetía un proverbio. Y comía una... Entonces dije, claro, es perfecto, porque para ellos lo toman naturalmente. Comer comida, comer la palabra. Comer comida, excelente, excelente. Ese momento exacto. Un versículo mientras come. Segunda Pedro, primero
Segunda Pedro del 1, del 3 al 10, si me lo podés poner, por favor. Es un versículo, o sea, es un pasaje, pero quiero llegar, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Que necesitamos para vivir. O sea, que esa palabra, ¿no? Como tu padre manda, ¿no? Y es como Dios manda, o sea, es algo que está bien. Bueno, escribió Dios, ¿no? O sea, es de Dios, pero como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, mira, para huir de la corrupción y de la contaminación de la comida. Acuérdense que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza. Seguí, por favor. Precisamente por eso esfuércense por añadir, y acá viene esta secuencia. Esta secuencia, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, algo que nos cuesta mucho, constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, porque estas cualidades sí abundan. Y acá hay algo importante en todo esto. ¿Saben que si la persona no está madura es imposible que ejecute este versículo? Se lo puedes enseñar a un niño, pero te digo una cosa, un niño no puede entender la secuencia de todo esto si no está maduro. Por eso sigo hablando de la madurez. Seguí, por favor. Se hacen estas cosas. No, siga, más adelante. Ustedes lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles. Acá me gustó. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Gran conflicto en las congregaciones. El que ama a Dios, el que madura en Dios, es productivo. Es una persona que trabaja porque su mente fue disciplinada. Hoy les tengo que ser honesto. Estamos ahí en un departamento y estábamos ayer, sinceramente, en la pileta, hermoso el día que nos tocó ayer, y balbuceando. Vicky sabe mejor que yo, hablando en lengua extraña, o sea, intentando hablar inglés, y yo con my Indian system, se me puso uno encima en el agua, así que no me podía ahogar. Estaba y me empezó a preguntar de dónde era, qué sé yo. No sabía una pepa del español. Pero quería hablar conmigo. Sí sé que se llama David y que era judío. Entonces, Vicky la veía charlando ahí, pero trataba de entender y expresar. Y están ahí bastante gente como jubilada, que se ve que ha logrado juntar un dinero, no mucho, yo le llamaría lo que llamamos clase media, no sé, ustedes pueden definirlo mejor, pero están ahí en la pileta y dicen, no, ahora estamos 3 meses acá, qué sé yo. Pero yo dije, claro, para poder tener una casa, viste, uno dice, tengo que trabajar, para tener un carro tengo que trabajar, pero el problema del trabajo, vuelvo a la comida adulterada, cuando quiero tener un carro y no trabajar. Y la cultura me va enseñando, me va tratando de hacer, no tengo que estar tanto trabajando. Tengo que esperar que el Señor me provea. Les tengo que ser honesto, discutámoslo en otro ámbito. El que no trabaje, que no coma. O sea, es un problema. Así, bueno, pero Señor, dame un trabajo. Sí, está bien. Veamos. Acá viene la capacitación. Por eso te digo que en la madurez uno va entendiendo este proceso de crecimiento. Y a veces uno... porque el verso 8 en otra versión dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Acá viene el fruto que tienen que comer. Está bien, hasta acá nomás no vamos a seguir para adelante con este. El apóstol Juan Balistreri hace un tiempo expresó en uno de sus mensajes y dijo esto que yo lo escribí, dice, en Génesis,
comienza con un Dios hermoso, en Génesis comienza con un Dios hermoso y termina con un José embalsamado. Vieron que los huesos había que llevarlos de un lado para el otro. Bueno, que yo también muchas veces dije, Señor, ahí esta parte no la entiendo mucho. Ahí la unción podía estar en los huesos. Hoy sabemos que cuando te morí, te moriste. Es más, hoy te creman. Pero no se olviden que venían de todo lo que implicó Egipto, la cultura aún de embalsamamiento. Tenían la práctica, la praxis de hacerlo. Y se lo llevan embalsamado. Ese pueblo que se lleva a su líder, acuérdense que José eran los tipos de Jesús de cada tiempo, tipo y sombra de lo que había de venir. Entonces decía, mira, para nosotros fue la forma de que vimos a Dios, entonces embalsamémoslo para que nos quede algo. Pero ¿por qué lo embalsaman también? Porque la cultura todavía era muy idolátrica. Entonces uno tiene que entender. Pero acá el apóstol habla y dice, acá ellos desarrollan la mente de tumba o sepultura. Y es muy interesante en la mente de tumba o sepultura, que también lo hemos hablado acá en Miami, que cuando el Señor murió, hemos pocas veces entendido la importancia de que fue sepultado. Y hablábamos la vez pasada, quiero traer, porque tomando la palabra del apóstol Juan, cuando uno no entendió que los procesos en los que uno tiene que morir tienen que ser sepultados o meterlos adentro de la tumba. Porque el espíritu de redención, que fue acá es donde termina el pensamiento, dice, y no entendieron la redención. Porque la redención, que es por medio del Padre a través de su Hijo, es que se cumpla en vos y en mí, muerte, morimos, fuimos sepultados, o sea, no me queda nada. O sea, suponete que te cremaron. ¿Qué queda? Nada. ¿Qué quedó de Guillermo? Ni la ropa porque me cremaron. Nada, nada, nada. Porque Dios, para glorificarse y decir yo te resucité, no te resucita con nada de lo que vos tenías que morir. Y esa es la parte difícil de entender. Señor, ¿qué cosas son las que yo morí pero nunca sepulté? Haces una lista, te asustarías. Sí, Señor, todos los días morimos. Sí, pero no lo sepultaste. Y Jesús enseñó, déjenla, porque esta mujer, cuando me puso perfume, me está preparando para mi sepultura. Porque aunque sea el Hijo de Dios, si no entienden mi sepultura, no puedo resucitar glorificado. ¿Y sabes qué? Cuando vos sos sepultado, tus pensamientos, para matar la anorexia, no tenés que ir a un médico. La anorexia espiritual, tenés que sepultarla. Decís, voy a aprender a comer. Y cuando me sirven un plato, no voy a decir no, porque ¿qué nos pasó? Como los hijos que tienen comida todos los días. Siempre estudié la basura, parte por la ingeniería, lo que se llama en la ingeniería de reparación, gestión de residuos. Gestión de residuos son manuales que yo tengo que cumplir estrictamente. Cuando yo intervengo en una locación, en un tanque de petróleo, me tengo que llevar hasta el último pedacito de petróleo sucio y mostrar el certificado donde lo sepulté. Si no, no me pagan el certificado. Y yo digo, el mundo natural está más claro. Tendríamos que llamar a la gente de las empresas y decir, a ver, denos gestión de residuos. Y van a ver que esto de la sepultura es cuando uno no supo sepultar. Muchas cosas en la vida, por eso cuando no sepultas algo, vuelve a repetirse el ciclo. ¿Por qué volví, Señor? Le llamamos iniquidad, le llamamos pecado, le llamamos... Pero es, no aprendiste, nadie te enseñó a sepultar. Por eso la mente de tumba.
Cuando uno migra, los hebreos que salen de Egipto, están dando en la escuela, en la era académica, los pasos, por qué el Señor los fue llevando de lugar en lugar, y yo nunca lo había entendido hasta que evidentemente la era académica empezó a gestionar también, a hacerme entender por qué Dios los llevó a cada lugar. Una de las paradas donde hace parar al pueblo de Dios es en Sucot. Y en Sucot es interesante porque en Sucot había agua. O sea, después de venir el desierto, Señor, damos gracias, Padre, nos trajiste a un lugar que hay agua. Hay agua, podés plantar, tus animales comen, podés comer, o sea, todo, fíjense, podés alimentarte y te podés quedar a vivir. Decís, ¿qué más queremos, Señor? Hay agua. Y el Señor dice, todavía no tienen la mente que yo quiero implantar en ustedes, el chip, que es necesito que migren, necesito que sigan migrando. Mente de migrar. El domingo pasado se nos decía que debíamos ser no ofendibles y transferibles. Ahora, esa transferencia uno tiene que entenderla bien, porque si no uno se va todos los días de pastor, entendí, soy transferible, me voy de esta congregación a la otra, y no. La transferibilidad tiene que ver primero con un plano del diseño eterno y con un plano de tu casa. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué tenés que emigrar? En tu forma de pensar, de meditar, todo eso está bien. Pero este pensamiento de migrar nos hace ver también, la migración no puede estar separado de la sepultura. Todos los que estamos acá, alguna vez pertenecimos, creo que todos, por ahí algunos niños no, pero pertenecimos a otra geografía. Y es interesante porque sigo luchando hace mucho tiempo. Tuvimos la época donde uno embanderaba las congregaciones. Todavía siguen habiendo congregaciones, te ponen como que es bueno poner la bandera de acá, de allá, y te ponen 20 banderas. Y yo digo, viste, vos decís, cállate, seguí participando, decimos en Argentina, pero entendí, dije, Señor, claro, si yo entiendo la mente de migrar, ¿quién me sirve la mesa? ¿El Señor o el mundo natural, la cultura? ¿Cómo puedo nacer a la nacionalidad de Dios si nunca sepulté mi nacionalidad? Y es duro esto, no salgan corriendo, por favor. Pastor, espero no meterte en un problema, pero sepultamos nuestra nacionalidad. ¿Por qué? Porque hasta que no sepultemos nuestra nacionalidad, la nacionalidad, la nación nacida de Dios, no puede nacer. Porque Dios solo resucita a los sepultados, no el muerto. Acuérdense que cuando resucitó a los muertos fue por un tiempo. A Lázaro fue por un tiempo. Pero el Señor, cuando vos seguís el ciclo, muerte, sepultura, viene la resurrección. ¿A qué? A la vida nueva, a lo nuevo que el Señor tiene para tu vida. Por eso cuidado con la mente de migrar. Ahora, cuando dijimos, el Señor te hace migrar, presentale al Señor en una mañana como esta. Señor, yo no vine acá migrando, vine huyendo o me vine escapando de mi tierra. Y no hay problema. En el Dios de la redención, en el Dios del amor eterno, Dios decís, Señor, yo redimo. Ahora sí, yo, Señor, recojo, porque me tuve que ir huyendo de mi tierra, me fui huyendo, pero confesáselo al Padre, decir, Padre, yo huí y no entendí la mente de migrar. El migrar, el Señor te saca porque tiene un propósito acá con vos. Cuando yo lo hablé 1000 veces con los pastores Alejandro y Tessa, dije, che, ¿por qué se vinieron a Estados Unidos? Y me dijo, ¿tenés 20 días para que te lo explique? Bueno, no sé si con 20 días alcanzó. Pero cuando te cuentan todo lo que pasaron y las hierbas amargas que comieron, entendés que el Señor dijo, necesito que entiendas que estás migrando, no te estás escapando. Y muchos de ustedes puede pasar lo mismo. Y si no, trabájenlo para corregir aquello. Porque tienen que algún día resucitar
y decir, acá están como ciudadanos de Dios. Sí, con ciudadanía americana, que la tengan todo, gloria a Dios, la green card y todo eso, y todos los beneficios que tenga. Esa es como la yapa. Pero ¿por qué uno tiene que emigrar a estos lugares? Sucot te dice, el lugar que estás hay agua, pero tu mente todavía no sabe qué es migrar. Y no te asustes porque no es irte de este lugar, es que tu mente migre. Hay cosas que tu mente tiene que arrancar del lugar, la forma de pensar, las vanas maneras de pensar. Decir, Señor, yo nunca capacité a mi mente a migrar en los pensamientos, en lo que se come de la palabra. Por eso digo, Dios quiera que el Señor me esté permitiendo servirte, aunque sea un antipasto. Cuando estuvimos en Italia, siempre nosotros en Argentina llamamos antipasto. Claro, antipasto, antes de la pasta. Te sirven el primer plato, antipasto, pasta y plato principal, ¿no? Y entonces uno dice, le pido al Señor que aunque sea un antipasto, porque muchas veces, pensando en la comida principal, desechamos. Y el dueño de casa dice, pero Guille, yo te preparé, para cuando vos llegabas acá, te recibí con una aceituna, acá te di esto. Todo pasó por sus manos. Y el amor ágape quería que disfrutes todo. Y uno, en la palabra de Dios, desechó los antipastos. Desechó la comida que puedes recibir. Como, no, me guardo para... Y más cuando son chicos rebeldes. No, a mí no me voy a comer. Y bueno, ¿por qué es difícil? ¿Y por qué es tan bueno enseñar de que son niños? Uno dice en Argentina, a que coman de todo. No porque... Sí, pueden crecer un poco mejor, un poco peor, pero el problema es que vos no sabés a dónde vas a terminar. Cuando estuve en África, esos 15 días, los 7 días que estuve, nunca dije quiero comer esto. Lo que me sirvieron, y verdaderamente oré por lo que me sirvieron. Especialmente un día que fui a una aldea y yo iba caminando por las calles y las aguas servidas en la calle. Y de pronto llegamos a una casa y el pozo de agua estaba ahí en la puerta de la casa, al lado de las aguas servidas. Y siempre me acuerdo cuando me sirven el jarro con agua. Y si en África no tomas agua, te deshidratás de verdad. Y yo estaba con el misionero que se mataba de risa porque él ya tenía entrenamiento. Ese sí que tenía entrenamiento, ¿no? Y tomé el agua y el gusto era extraño y acá estoy, pero muchas veces para ellos vos no tomás el agua y no solo te deshidratás, sino que los estás deshonrando una casa. Entonces cuando vos decís, en todo fui entrenado, Vicky me dijo, yo te acompaño hasta Portugal, hasta África no, y lo entendí. El Señor me había capacitado a mí, porque estuve 5 años en la milicia y había sido capacitado en todo. Para comenzar a terminar, porque se me puso nervioso mi amigo, toda esta comida tiene que ver también con la actividad que cada uno hacemos. Todos tienen negocios, de alguna forma, trabajos o negocios. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra negocio? Negocio. En los negocios de mi padre. Y nosotros estuvimos en las escuelas, y en la escuela se nos enseñó lo contrario a lo que voy a decir ahora, pero que está perfecto. Por eso es una escuela. Negocio, del latín, quiere decir nec opium, negar el ocio. Cuando trabajás, decís, no tengo tiempo para estar ocioso. Por eso dice la palabra, daréis frutos y no estarás ocioso. ¿Te das cuenta?
Ahora, cuando tu negocio, negar el ocio, cuando te levantás a la mañana, cuando se levantan cada mañana en la semana y van a trabajar, están negando el ocio. Pero acá, que puede ser muchas veces escuela, ustedes se ordenan entrar en ese ocio que es descanso para ser alimentados. No hay peor cosa que comer a las apuradas. Nos ha pasado por eso la mala alimentación en el mundo. Me gusta ver los programas que van por todo el mundo dando comidas y cada vez más el ser humano come parado y de pasada. Especialmente en Oriente y todos esos lugares, ya prácticamente la casa, me siento en la mesa a comer prácticamente. En este negocio, no al ocio, tenemos que involucrarnos para que nuestra vida dé fruto también, aún en lo material. Aún en lo material yo tengo que vivir. Y así como aprendo que si niego el ocio, es porque le voy a dedicar. Entonces, cuando comas, negá por un momento el ocio de tu anorexia espiritual. Decir, porque el anoréxico espiritual también termina distorsionando todo, no solo lo que ve, después lo que come, y después termina haciendo una realidad de todo su entorno, porque él lo que ve en su cuerpo está desordenado. ¿Podemos vivir sin trabajar en el mundo actual que vivimos? No. O sea, aquel que no entienda que negocio es negar el ocio, o sea, mandado por Dios en los negocios. 12 años tenía Jesús cuando dijo esa palabra. 12 años. Papá, ya se me reveló por lo menos esto. Tengo que negar este descanso de estar con vos para ir a la iglesia porque tenía que ir a discutir estos temas. Negó el ocio porque tenía que decir, hay negocios de mi padre que me están llamando y no los puedo negar, no puedo callar. Por eso, también en eso interviene con qué mente me siento a una mesa. Cuando aprendimos a comer de todo, fuimos instruidos, tuve el privilegio, no porque mis padres tenían abundancia, sino que mis padres nos enseñaron a comer de todo y cuando pudieron nos enseñaron a comer cosas más finas. Porque uno tiene que estar entrenado. Si te vas a sentar en una mesa de un rey, uno lo ha dicho como eslogan, pero uno tiene que aprender a comer comida de reyes. Y cuando entendés la comida de reyes del mundo, ni te quieras imaginar cuando comes la comida del reino del Padre. Ese es el que te dice que te suple todas las cosas, que abundancia va a venir en tu vida. Ahí es donde Él te necesita, con la mesa, las 4 patas estables, psicológicamente, espiritualmente firmes, psicológicamente estables. La anorexia es un trastorno psicológico, termina siendo un trastorno psicológico del cuerpo saludable y con provisión para poder hacer. Ahora, y decíamos que si esa pata no están equilibradas, la comida que vos pones arriba se va a volcar. Dentro del negocio, digo, ¿cómo a los jóvenes se les enseña? Aprendan un oficio, aprendan un oficio, aprendan un oficio. Dios te va a llamar por tu oficio. Ahora decís, Guillermo, ¿cómo? Mirá con la edad. No, pará. Así sea en tu casa, aprendiendo algo, manualidades, lo que sea. Estudia los personajes que uno llama los personajes bíblicos, que son los que siguieron y obedecieron a Dios. Nunca Dios llamó a alguien que no tuviese oficio. Nunca, estudiarlo, no hay ningún caso. El que no era pescador. Me puse a estudiar y tengo un tema que no lo voy a desarrollar ahora, que es qué hacían los 12 apóstoles, pero aún por qué Mateo era timorato y todo eso, porque era un publicano, o sea, rechazado por todo el mundo. Aún con eso, Dios, me servís. Y me servís, y sos pescador, me servís. Y ahí es donde le dice a Pedro, si tu oficio es una habilidad que viene de la palabra opus y facere, hacer la obra. Mirá lo que es un oficio. ¿Por qué te crees que Estados Unidos necesita tanta gente de oficio? Pues no son tontos. Hacer la obra. ¿Y qué diferencia hay entre un oficio y una profesión? Que el de la profesión se tiene que sentar a estudiar. El oficio ya viene con las manos. Y el Señor dijo, no,
Empiezo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Los tomó por su oficio y los transformó en la profesión de fe, en profesionales. Es un camino de perfección, un camino de perfección en el que todos tenemos que llegar. La profesión es estudiar, que pertenece, ahí sí, al ocio, donde yo paro cuando vos haces una carrera, esos años te dedicas a estudiar para ver cómo me preparo, pero después tengo que saber gobernar el oficio. El Proverbio 31, y con esto sí vamos terminando, del 10 al 31, que es el elogio de la mujer virtuosa. Entiéndase que cuando las escrituras hablan mucho de la mujer, es tipo y sombra de lo que es la iglesia. Pero yo lo he leído muchas veces este pasaje, y cuando uno lo va desarrollando, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. O sea, es demasiado lo que le da a una mujer. Es demasiado. O sea, es más, todos los hombres, cuando no están las mujeres, siempre decimos, che, ¿te casaste con una mujer virtuosa? Y todos decimos comentarios que no se pueden decir en público. Porque uno me respondió, y acá está, dice, ¿quién la hallará? Así que ninguno la puede tener. Pero mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, el corazón de su marido está con ella confiado, ahí es el corazón del padre, y acá viene la primera parte, y no carecerá de ganancias. Ya tenía inculcado lo que es oficio y profesión. Le da ella bien y no mal. Sigue en el verso 14, quiero pasar ya más rápido. Mirá cómo vincula el oficio, dice, es como la nave del mercader trae su pan de lejos. Cuando el oficio, lo que vos alimentás a tu casa, trae el mercader, el hombre de negocio es un mercader, trae pan a su casa de lejos. Qué similitud, porque acá está hablando en un lenguaje marítimo, pero llévalo a cuando vos a la mañana agarrás la camioneta, el carro y te vas. ¿Y qué haces al fin del día? Traes el pan de lejos. Vuelves a servir una mesa porque tu oficio, tu profesión te permitió traer ese pan. Y el verso 18, ve que van bien sus negocios. Ve que van bien sus negocios. ¿Por qué? Porque esta mujer virtuosa, que es lo que quiere el Señor de la iglesia, que sea una buena administradora de la gracia de Dios para poder repartirla. Es tan importante que cuando servimos una mesa entendamos que la comida que nosotros damos, el Evangelio, si es Guillermo, ¿cómo haría para empezar de vuelta? No, en primer lugar, no trates de empezar de nuevo. Dios es tan rico en lo que da, que si vos verdaderamente, hablando un poco como Juan el Bautista fue tremendo, arrepiéntanse. O sea, el proceso de las cosas que decimos mal, es un proceso que tiene varios pasos. Arrepentirse no sirve de nada si el arrepentimiento no va junto, escucha bien esto, con la conversión. Me arrepiento y porque me arrepiento me convierto. Segundo paso. Porque me arrepiento me convierto. Y después de que me convertí, dice la palabra de Dios, quiero ver tus frutos del arrepentimiento. Tiene que aparecer un fruto. Cuando tus pasos no siguieron estos 3 puntos, vas a ver que te sentís como frustrado. Y no es que estás frustrado, simplemente volvé al diseño del Padre. Que el Padre pueda, en cada día de sus vidas, preparar sus manos para que sirvan comida abundante, provechosa, que traiga sanidad a las naciones.
Eso es lo que hacen sus manos cuando la palabra que comieron, el nutriente, produjo el fruto para lo que fue enviada. Dice que la palabra va a ser lo que Dios, el Padre en su diseño hizo, para lo que fue enviada. ¿Qué impide que esta mañana corrijas algo de lo deficiente? ¿Qué impide esta mañana que haya algo y no te avergüences de esto? Me tengo que arrepentir, convertir y empezar a mostrar que alguien vea un fruto. Pastor, yo me arrepiento. ¿Te convertiste? Bueno, tranquilo, empezá a trabajar en el fruto. Dios no se puede equivocar. Que la paz del Padre, la abundancia, la salud y una cosa importante, no se dejen robar la palabra que entra en sus espíritus. Cuando saben que hay, de todas las palabras que se dijeron, con que una sola haya dicho, esta no es vino del Padre, esa no te la dejes robar. Pasa a ustedes.